¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Hola, Marito. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación. Es una hemorragia de placer estar con vos otra vez. Después de nada más y nada menos que, lo digo en días, en horas, en minutos o en años. Vamos a decirlo en años. En segundos se nos va a complicar. Se nos va a complicar. 40 años, Marito. 40 años. 40 años que hacíamos travesuras. Vos con tu intelecto preguntando y yo con mi orfandad respondiendo. Sí, pero acá estamos otra vez. Mucha inocencia y mucha orfandad sobre todo. Bueno, Alberto, realmente un gusto recibirte en esta casa, esperando que estés cómodo y vamos a meternos de lleno, a preguntar, como lo decíamos en el prensa, de todo y de todos. Como sabemos que vos no le esquivás a nada. Venga. Ahí vamos. No, bueno, no le esquivo el culo a la jeringa, dije siempre. Bueno, para arrancar, vamos a ir de lo general a lo particular. Vamos a terminar por Olavarría, pero vamos a empezar por lo internacional brevemente, aunque sea que nos interesa mucho. Conocimos algunos posteos tuyos sobre la posibilidad de que Argentina sufra un atentado en el marco de este conflicto de Medio Oriente. Vos sos, repito, un hombre que ha estado en contacto con la alta política internacional. ¿Cómo visualizás este alineamiento argentino con Israel? Yo creo que independientemente del manejo que tiene el gobierno, si se puede llamar gobierno, es un acto de irresponsabilidad lo que ha cometido el presidente en ir a visitar a Israel en un momento inoportuno, absolutamente inoportuno, por la guerra que no es terminal, que se profundiza permanentemente entre Israel y Irán. El hecho de haber estado a las pocas horas de un ataque tan duro de Israel contra Irán hace que Irán ya haya tomado debida nota de esta presencia y que el diario más importante, Teherán, haya sacado una nota donde dice casi textualmente: Buenos Aires ha tomado parte por los iraníes, vamos a tenerlo en cuenta. Eso significa que, sin ser apocalíptico ni mucho menos, que los iraníes, para fortalecer su posición ante Israel y ante Estados Unidos fundamentalmente, son capaces de cualquier cosa. Lo están demostrando permanentemente. Lo que no quita ese cualquier cosa a los israelíes también, porque están haciendo cualquier cosa. O sea, entre ellos hay una guerra tremenda en donde China ha tomado parte por Israel y Estados Unidos ha tomado por Irán, y Estados Unidos ha tomado parte por Israel. Lo que significa que estamos ante una situación muy delicada, como para que un país que no tiene ni cevita para contrarrestar a nadie, no tiene inteligencia, no tiene fuerzas armadas, tiene fuerzas de seguridad que están sirviendo solamente para cagar a palos a los jubilados, se meta en un problema de esta naturaleza. Y no tanto por la irresponsabilidad del gobierno, sino porque cuando estos países hacen algún tipo de ataque o toman algún tipo de medida, el 80% de las víctimas son inocentes. Claro, no tienen nada que ver. Alberto, con esta advertencia de Irán, que va a tener en cuenta a la Argentina como aliado de Israel, ¿no? Con esta amenaza directamente que pueda producirse un atentado. Te pregunto, ¿Irán ya atentó contra Argentina? Bueno, es una cosa que nunca se dilucidó. Nunca quedó en claro qué pasó con la embajada, qué pasó con la AMIA, nunca quedó en claro. Nunca tuvimos información precisa. ¿No había información en el gobierno nacional en ese momento? No, yo estaba en el gobierno en aquel entonces, fue todo un misterio no develado, un acto de inteligencia mortal por parte de los iraníes, probablemente de los iraníes, pero que a ciencia cierta nunca quedó formalizado algo con claridad, quién había sido el que atacó, por qué había atacado, con qué había atacado. Nunca ningún gobierno alcanzó a aclarar nada. Y lo más llamativo de todo, que Israel, teniendo servicios de inteligencia como el Mossad, tampoco lo haya aclarado. Tampoco haya informado qué fue lo que pasó. Tienen un servicio de inteligencia, que es lo que me preocupó. En aquel entonces, yo era secretario de Estado, estaba en el gabinete, cuando
terrible atentado, el gobierno puso a disposición todos los servicios que tenían de inteligencia, los de gendarmería, los de prefectura, Policía Federal, la CIDE obviamente, se puso también a disposición el Mossad, se puso a disposición el FBI, servicios de inteligencias ingleses, de todo el mundo en definitiva. Así que llama poderosamente la atención que después de tantos años, más de 30 años, no tengamos con claridad meridiana qué fue lo que pasó en aquel entonces. ¿Israel tampoco le adjudica a Irán esos atentados? Israel le adjudica a Irán, pero nunca ha informado con precisión por qué motivo se los adjudica. Nunca ha tenido en forma concreta una información que fuera por lo menos distribuida públicamente acá en Argentina, ni en el mundo, para saber cómo había ocurrido eso. ¿Cuál era la postura del presidente Menem durante esos atentados, Alberto? Presidente Menem En el gabinete. En el gabinete, lo primero que hizo fue reunir al gabinete de emergencia. Yo formé parte de esa reunión, obviamente, y nos dijo que estaba todo el gobierno a disposición de Israel para tratar de dilucidar ese atentado, porque había afectado a argentinos también. Los que murieron eran hijos de israelíes, pero eran nacidos en Argentina, así que el presidente tomó este atentado no solamente como si fuese un hecho concreto contra Israel, sino contra Argentina. E informó a los israelíes, el mediador fue en aquel entonces Carlos Corach, con mucho vínculo en la Embajada de Israel y en la AMIA, por su origen, claro, calidad de judío, que tenía una muy buena llegada con todos ellos. El contacto fue Carlitos Corach y llevó toda esta información a Israel. Argentina se puso a absoluta disposición para investigar todo lo que hiciera falta y puso a disposición, como te decía hace unos minutos, todos los medios que en aquel entonces disponía Argentina. Incluso el presidente hizo alusión también a lo que te acaba de decir hoy, que servicios secretos internacionales, que el que más y mayor posibilidad tenía de esclarecer esto era el Mossad, cosa que en definitiva no se hizo. En fin, el presidente reaccionó como haber recibido un ataque la propia República Argentina. Claro, obvio, sí, así fue. Alberto, ¿hay un punto de comunicación, de conexión entre este conflicto de Medio Oriente y la muerte del hijo del presidente Menem? Yo estimo que no. Yo tengo mis propias convicciones, habiendo conocido a Carlitos como lo conocí y al presidente como lo conocí. Carlitos era un chico que vivía al límite de la muerte, permanentemente haciendo lo que le gustase hacer. Yo lo he visto en Olivos despegar con un helicóptero, era un excelente piloto, despegar con el helicóptero que piloteaba él, levantando vuelo y poniéndolo en paralelo con respecto a la tierra y rozando con los soportes del helicóptero los árboles para demostrar su destreza. Lo he visto en Pinamar, en mar embravecido, donde está prohibido bañarse y que no pueden salir embarcaciones y demás, largarse con una motonáutica, una moto de mar, y enfrentar una ola de 2-3 metros, pegar contra la ola, dar vueltas, sumergirse él y aparecer a los 3 o 4 minutos. O sea, era un chico que era un poco kamikaze con las aventuras que tenían. Nunca creí dos cosas. El tema de los iraníes, sin tener mucha información que digamos, no era, a pesar que manejábamos algo de información en la Secretaría, y mucho menos el tema de la vinculación con el narcotráfico. Lo de los tiros en el helicóptero, los balazos. Eso que lo tirotearon, a mí me pareció siempre huele a cuento. Yo tengo la versión directa, y doy nombre y apellido. Tenía como uno de los choferes a Carlos Raimondi. Carlos Raimondi tenía un hermano. Carlos Raimondi fue extraído de la presidencia de la Nación como chofer. Había sido chofer del doctor Alfonsín. Y tenía un hermano, Angelito, que era un tipo que era mandado a hacer,
ni bien asumí, fue él directamente a Automotores de Presidencia a rescatar los choferes que pudiesen tener mayor experiencia en el tema, y lo rescató a Raimondi. Raimondi tenía al hermano como jefe de taller de automotores. El hermano de Raimondi es el que manejaba el tráiler que llevaba a los dos autos con los cuales Carlitos iba a correr un rally a una provincia. Carlitos seguía ese tráiler con el helicóptero. Sí. Y venía embromando permanentemente, cosa que era común en él, con el helicóptero. Te contaba hoy el episodio de los aros, lo piloteaba él. Se metía delante del camión, bajaba casi a 1 metro de la ruta para hacer frenar el camión, jugando con el camión. Apoyaba los soportes del helicóptero sobre el techo del camión o a 1 metro, hasta que en un momento determinado un cable de alta tensión, esto informado por Raimondi, que manejaba el a camión mí personalmente, claro. Y se lo informó al presidente de la Nación, yo fui testigo. Cuando me lo comentó el que era chofer mío, le dije a Carlos, que era mi chofer, llévame a hablar con tu hermano, me interesa la versión, porque si es así le voy a pedir que se lo vaya a informar al presidente. Y así fue. Y así fue. Alberto, sabemos que los funcionarios nacionales tienen lo que se llama, están involucrados con el secreto de Estado, ¿no es cierto? Sí. Tienen información reservada que no Sí. pueden revelar por ningún Así concepto, ¿no? Con estas preguntas que te hice sobre el Medio Oriente, la vinculación con los atentados, ¿tuviste que apelar a esa confidencialidad? ¿Ahora? ¿En este momento que te lo pregunté? No, en este momento, bueno, está todo no tuviste perfecto, nada que porque ocultar. No tengo nada que ocultar. Por el secreto de Estado. Además, que hay una cosa que es elemental, Mario. Estas son opiniones personales que tienen el valor de eso, de una opinión personal, que puede estar acertada o desacertada. No tengo elementos de juicio contundente como para darle formalidad a una opinión. Simplemente opino en base a los análisis políticos que uno puede hacer, con conocimiento a través de los medios de lo que está pasando en el mundo, de lo que pasa en Israel, de lo que pasa en Irán, de las amenazas de Trump a iraní. Ayer le pidió rendición incondicional. Sí, está enviando ¿Y qué respondieron los iraníes? Van a tener una sorpresa muy grande los norteamericanos. O sea, todo esto es de público y notorio. ¿Temés una guerra nuclear global? ¿Estamos en chances? No creo que sean tan imprudentes. No creo, porque eso sería ¿Tienen la capacidad fatal. de hacerlo? Tienen la capacidad de hacerlo. Lo tiene China, lo tiene Estados Unidos. Los iraníes dicen que no, pero de acuerdo a informaciones extraoficiales sí la tienen. Los israelíes también. O sea, una guerra nuclear sería una catástrofe para todo el mundo. Claro, sí. Sería un disparate muy, muy grande. No creo que se llegue a eso. Aunque hay algunos personajes que uno los ve con cierto desequilibrio, y acá nos vamos metiendo en lo nacional, Alberto. Viendo el accionar, sobre todo en materia económica, y cuando hablaba de desequilibrios pensaba en el presidente argentino, pero viendo el plan económico, cómo se ha encarado la Argentina en este periodo, ¿qué parecidos tiene el gobierno de Milei con el gobierno de Carlos Menem, al que Milei siempre ha reconocido como su referencia, digamos? Absolutamente ninguno, en mi opinión personal. Yo fui el funcionario que en gabinete estuvo más tiempo en la misma función. Estuve casi 7 años. Ningún ministro o secretario de Estado con rango de ministro, que era mi caso, estuvo 7 años en la misma función permanentemente. Y tuve la suerte de tener una relación de excelencia con Carlos Menem. No hay ninguna similitud. Si bien es cierto, Carlos Menem tuvo una mentalidad privatizadora. En aquel entonces veníamos de una situación crítica desde el punto de vista económico, político y social, con el tema de la Rúa y algunas cositas inflacionario, más. Hiperinflacionario. Una espiral inflacionaria con Alfonsín. terrible con Alfonsín. Claro, sí. Llegamos a tener hasta 5.000% de inflación anual. Pues acordate que ibas a comprar media docena de huevos a un mercado a las 10 de la mañana, te salía 10 pesos, ibas a la media hora y te salía 15. Sí.
O sea, para eso, en reunión de gabinete, lo resolvía todo en reunión de gabinete el presidente Menem, y con mucha información de la que en entonces tenía, quizás era una de las personas que más conocía el desarrollo económico del país y del mundo, que era Cavallo, se decidió algunas empresas del Estado concesionarlas, con control de comisiones establecidas por el Congreso de la Nación, que a la postre se transformaron en las comisiones de Perón, que no sirvieron ni para mongo, no controlaron nada. O sea, no hubo privatizaciones, sí hubo concesiones de empresas. Después hubo que vender algunas. Pero el gobierno del doctor Menem se caracterizó por un desarrollo de la obra pública que fue espectacular. El acceso el acceso a Pilar, la Ruta 3, la autopista Mar del Plata, 11 aeropuertos nuevos en el país, se modificaron todos los aeropuertos nacionales y provinciales en el país. Te doy un ejemplo que es determinante, lo que hizo con Capital Federal, lo que hizo con Puerto Madero. O sea, fue un desarrollo de obra pública tremendo, lo que generaba mucho trabajo, y no teníamos la desocupación que teníamos hoy. Por otra parte, en aquel entonces, la jubilación mínima estaba en aproximadamente $500. El sueldo mínimo para empleados comunes era de $700 a $800. O sea, si bien es cierto, y esto lo reconozco, se cometieron errores, no hay ninguna duda, quien hace mucho comete errores, pero no es menos cierto que este gobierno no tiene absolutamente nada que ver con el doctor Menem, que lo han llevado a eso, y lo hago un poco responsable a Eduardo Menem, que lo han llevado a eso porque le pusieron el busto de Carlos Menem en el salón de Casa Rosada, y algunas cosas más, y el Martincito aparece como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cuando de política sabe lo que yo puedo saber de cibernética. O sea, ahí ha habido una componente interesante con Eduardo Menem y algunos más, que han hecho que este gobierno diga ser al principio, ya no lo dicen más, que se parecían al gobierno de Menem. Esto no tiene nada que ver con Menem. Nada que ver ni en cuanto al desarrollo. Menem no se propuso bajar la inflación. Menem se propuso, y lo logró, reactivar la economía del país. No se conformó con dibujar la bajada de inflación como se está haciendo ahora. ¿Dónde tenemos 1,5% de inflación en el mes de junio, cuando los que vamos al supermercado, vos irás a la carnicería, a la verdulería, preguntá a cualquier persona a ver si esa es la inflación que hay? Vas al mercado y te encontrás con precios exorbitantes. Ahora se encuentra con el problema que al no poder vender, tienen la oferta de 2x1, el segundo que lleva tiene 80% de descuento, y hace que el ministro de Economía que tiene, que fue lo peor que le pudo haber pasado al país, esté diciendo que las cosas están bajando hasta un 80% en el supermercado. Claro. O sea, en ese sentido creo que estamos viviendo con un gobierno que tiene características de mitómanos. Largan una mentira y se la creen. Mientras tanto, la gente que hoy apareció en la calle, y quedó demostrado que no se la cree tanto como ellos creen que la creen. Va que es juego de palabras. Bueno, para redondear lo de Menem, lo que sí creció es mucho la desocupación al final del gobierno de Menem, ¿no es cierto? Eso fue un... por eso digo, se cometieron errores. Sí. El error más grande, te redondeo con esto, el error más grande, en mi opinión, que no soy economista, fue no haber reactualizado el valor del dólar en el último año y medio de gobierno. Claro. Salir de la convertibilidad. Ese fue el error más grande. Sí, también es cierto, y esto lo recordamos, que la canasta de alimentos era muy accesible, o sea, se comía barato en ese tiempo. Hoy es imposible con los valores que tiene la canasta alimenticia argentina, ¿no es cierto? Ahora, con tanta obra pública, y se habló mucho de la corrupción en la obra pública durante el gobierno de Menem, y posterior también,
siempre fue el caballito de batalla de la oposición, la corrupción en la obra pública, que fue lo que la lleva presa a Cristina. Sí, hay una cosa, Marito, que no la puedo dejar de decir. Es algo llamativo que las corruptelas de los gobiernos hayan sido siempre los gobiernos peronistas. Fíjate que en el gobierno de Macri, con su primo Calcaterra, con el Correo y otras cosas más, no se habla de corrupción, ni mucho menos. Pero mirá que Macri hablaba muy bien de Menem. Y le convenía porque mantenía alejada la posibilidad de que pagara la deuda que tenía el Correo con el Estado, que en aquel entonces era más de 80 millones de dólares. Así que por ese solo motivo hablaba bien de Menem. A lo que voy, sin descartar ninguna posibilidad, porque ya yo hace desde el año 95 que no estoy en ningún tipo de función, no puedo tener certeza de lo que digo, pero llamativamente los corruptos han sido siempre los peronistas, los perseguidos han sido siempre los peronistas, los muertos los hemos puesto los peronistas, los presidentes presos fueron siempre peronistas. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, y acá viene la pregunta, Alberto. ¿Cómo no? Cristina, ¿proscripta o presa con justicia verdadera? Yo creo que hay una mezcla de las dos cosas. No conozco lo que ha pasado en el sur, con las obras del sur y demás, no tengo ningún tipo de información, simplemente la de los medios, pero llamativamente es una pseudo peronista, Cristina, para mí no es peronista, que también cae en una suerte de proscripción, porque en definitiva, al ir detenida como va y haberle cortado en forma vertiginosa la posibilidad de ejercer cargos públicos, la alejan de toda posibilidad de práctica activa de la política. Así que no puedo dejar de considerar que la medida velocísima de esta Corte Suprema de Justicia de la Nación en alguna medida ha incidido para que Cristina hoy se la pueda considerar. Por ahí el término no es proscripta, pero no puede intervenir en política, no puede ser candidata a nada por ahora. Sí, apenas dijo que era candidata y tras haber fracasado en el Congreso a la ficha semana, limpia. A la semana. Y haber fracasado en ficha limpia. Exactamente, a la semana. Claro. Es llamativo. Es muy llamativo porque, por ejemplo, te vuelvo a decir, las denuncias de corrupción de Calcaterra y de Macri con el Correo están ya hace... Duermen el sueño de los justos. Duermen el sueño de los justos de hace más o menos 12 años, 14 años, y esto se resolvió una semana. Bueno, le está diciendo Alberto Lestelle que no tenés simpatía por Cristina. No la conozco a Cristina. Yo soy un peronista, si bien es cierto, la palabra justa no es ortodoxo, porque de la ortodoxia fui un renovador permanente del peronismo. Interpreté a Perón cuando Perón dijo: la dirigencia tiene que cabalgar sobre la ola de la cresta de la evolución para no quedar envuelta cuando la ola cae. O sea, eso vos recordás que fue uno de los factotum de la renovación. Entonces, junto a Cafiero, no soy ortodoxo, pero soy peronista de Perón y de Eva Perón. ¿Qué quiere decir eso? Que no soy ni peronista ni de Kirchner, ni de Menem, ni de Cafiero, de Perón y Eva Perón. Pero traducímelo eso, a ver cómo sería ser peronista. Traduzco, para mí Perón fue el político más sagaz, más inteligente y más probo que tuvo la historia argentina. Cuando se hablaba de Perón, que se había llevado los lingotes de oro, cuando se hablaba de Perón, que era corrupto y que se había robado la plata del Banco Central, volvió Perón, pasaron los años y nunca se supo concretamente a esos permanentes denunciadores por parte de ellos, a ver dónde descubrieron la plata que se había robado Perón. O sea, para definir una manera y redondearlo, toda una mentira. Perón fue el hombre que más hizo por el país.
Yo tuve la posibilidad de tener una relación de excelencia con Jorge Felipe Sosa Molina, que a la postre fue jefe del regimiento de granaderos y que fue custodia de Perón. Jorge Felipe Sosa Molina, que fue 2 veces jefe de regimiento acá en Olavarría, Sí. era hijo de José Felipe Sosa Molina, en el gobierno de Perón, jefe del regimiento 1 de Palermo, el más importante del país, y sobrino de Humberto Sosa Molina, que fue el secretario de guerra del general Perón. Cuando Perón vuelve en el año 74, lo primero que hace es localizar a Jorge Felipe, que estaba en aquel entonces de director de la Escuela de Defensa Nacional. Y lo llama diciendo: Jorgito, yo tuve a tu padre como jefe de regimiento, fue un gran amigo mío, José Felipe, y tuve a tu tío Humberto Sosa Molina como secretario de guerra. Quiero que vos seas mi custodia. Yo tenía una relación ya encubierta, digamos, en aquel entonces no se podía hacer política, en la década del 70, con Jorge, el hombre en cuestión, y después mantuve una relación muy importante. Entonces Jorge Felipe me contaba cosas que hablaba con el general permanentemente. Esto viene a cuenta de lo siguiente, una de las tantas cosas que hizo Perón. Los ingleses nos compraban las carnes a través de los frigoríficos. Pero ¿qué pasaba? Mandaban los barcos de ellos a los frigoríficos y pagaban el precio que querían pagar los ingleses. Los ingleses decían: si quieren, no nos vendan y cómanse ustedes la carne. Esto contado por Jorge Sosa Molina. Perón, muy conocido de Alberto Dodero, que en aquel entonces era un empresario naviero de tremenda importancia en el país, tenía una fabriquita de buques, nada más y nada menos, le encomendó a Alberto Dodero hacer unos 10 buques frigoríficos, y ahí se forma la FANU, Flota Argentina de Navegación de Ultramar. En cuestión de 2 años, Argentina, a través de Perón, tuvo 10 buques frigoríficos para llevar la carne donde querían. Entonces, no quedamos presos de los ingleses. No, le mandó a decir los ingleses: ustedes querían que nosotros nos comiéramos la carne. Ustedes necesitan la carne, yo no necesito sus barcos. Si quieren la carne, acá la tienen, pero la vamos a llevar nosotros. Y el flete lo vamos a cobrar nosotros y el precio de la carne la vamos a poner nosotros. Si no, compren carne si quieren en otra parte. Cambio las reglas de juego. O sea, Perón fue eso. Claro. Perón fue el que creó la Comisión Nacional de Energía Atómica. Sí, sí. Bueno, podemos hablar interminablemente de Perón. Interminablemente. Pero me interesa que me hagas una interpretación de lo sucedido hoy en Plaza de Mayo. Bueno, hoy algunos hablan de un 17 de octubre que es un disparate. El 17 de octubre, al tener como figura preponderante a Perón, no se puede comparar absolutamente con nada. Pero hoy sí creo que la gente, al salir como salió y al movilizar como la movilizaron, también hay que reconocer que mucha gente la movilizaron, llenó una plaza y desbordó una plaza, cosa que el gobierno no creía que iba a ocurrir. Y en mi humilde opinión, equivocada tal vez, como dice el Turco Asís, creo que esto es un punto de inflexión para 2 cosas. Primero, un punto de atención al gobierno. A un gobierno que está deshilachado. Deshilachado. Y segundo, a un peronismo que está destartalado. O sea, son un punto de inflexión para que los dos tengan en cuenta. El gobierno, para que ponga barbas en remojo, que la gente está muy caliente, y hoy se demostró al salir con un número tan cuantioso. Se habla de 500.000 personas. Por lo menos, mirá, yo te digo, Mario, tengo las oficinas de hace 20 años en Diagonal Sur al 500, justo a 100 metros de Plaza de Mayo. Sí. Conozco la zona como el que más. Entre Plaza de Mayo, te digo por lo que vi por televisión, no porque ya estoy allá obviamente,
entre Plaza de Mayo, que estaba desbordada, las dos avenidas que convergen, Diagonal Sur, que es donde tengo las oficinas, no, Avenida de Mayo y Diagonal Norte. Si sumás, y si querés hago los cálculos acá, pero calculo en ese sector solamente no menos de 450.000 personas. Es decir, que más los alrededores, más las movilizaciones que ha habido en el interior, 9 de julio, sí. Y lo que ha habido en 9 de julio, en Belgrano y demás, es probable que se haya llegado a lo que se dice que es 1 millón de personas. 1 millón. Esto, para terminar tu pregunta, tiene que hacer reflexionar a los tarados dirigentes peronistas, que se tienen que unir. No pueden estar permanentemente ocupándose de cómo ocupar cargos, valga la redundancia, sino tienen que empezar a la situación de la gente. ¿Los dirigentes peronistas qué tienen que hacer, Alberto, después de la movilización de hoy? Mirá, hay una cosa que quiero ampliar, Mario. Yo observo, y es una opinión, vuelvo a decir, personal, que hay una decrepitud dirigencial muy grande, en todos los niveles. Pero estamos hablando de política, metámonos a nivel político. Lo mismo pasa con los gremios, lo mismo con los empresarios. ¿Te llamó la atención la ausencia de la CGT? Absolutamente. No tendría por qué haber estado ausente, ni menos hacer lo que hice, dejar rienda suelta. Claro. Que hagan lo que quieran cada uno. Eso es no tener la que tejeri. Bueno, las que tejeri son pelotas. Eso es no tener pelotas directamente. Tendría que haber tomado una decisión. ¿Vamos o no vamos? Exacto. No jugar a media agua. El peronismo no juega a media agua. El peronismo no es esto. Por eso te decía que la dirigencia actual, decrépita, aunque esté decrépita, tiene que sentarse a resolver el tremendo problema que tiene el peronismo entre Kicillof, Máximo con su cámpora, Cristina con Kicillof, Moreno con sus cosas, y tantos otros. Se tienen que sentar a definir. Primero que nada se tienen que poner de acuerdo. El gobernador, con las atribuciones que tiene, adelantó las elecciones provinciales. Tiene todo el derecho a hacerlo, el derecho constitucional a hacerlo. Constitucional desde el punto de vista de la provincia. Adelantó para el 7 de septiembre. Esto la tiene mala Cristina, que no quiere adelanto. Así que se tienen que poner de acuerdo, porque si no hay acuerdo, lo más probable es que el peronismo vaya con 2 listas. Y si va con 2 listas en las elecciones medio término, lo más seguro, por no decir seguro, se pierde la elección. En Provincia de Buenos Aires. Con lo que pasó hoy. No, en el país. Claro. Calcula, Mario, que la Provincia de Buenos Aires es el 40% del padrón electoral del país. Exacto. En consecuencia, perdés la provincia, perdés el país. Con lo que pasó hoy, tienen la obligación de hacer resurgir con mucho esfuerzo el intelecto que les quede como para ponerse de acuerdo con respecto a las primarias de la provincia, si la mantienen el 7 de septiembre, o si la levantan, también tiene potestad para levantarlo con otra ley votada por el Congreso Provincial, o si comparten el listado para el 7 de septiembre y después para octubre las nacionales. Eso es lo que tiene que hacer el peronismo. Hoy se los vio a todos en la plaza. Massa, hoy estuvieron todos. Kicillof, Máximo, todos en la plaza. Moreno. Yo los conozco a todos, Marito. Si bien es cierto, te digo que son decrépitos, o siendo un poco más duro, dije hoy, son tarados. Tengo... no sé, el olfato político me dice que van a dejar de lado esa decrepitud y esa taradez para llegar a un común denominador que va a ser un acuerdo. Después de lo que vieron hoy no puede resultar otra cosa. Un mensaje muy contundente de la gente, ¿no? Fue un mensaje tremendo de la gente. La gente... ¿Qué la movilizó a tu criterio? Mira, hay dos sectores importantes. Uno son los sectores tradicionales, Massa, la provincia de Buenos Aires, algunos gremios en particular, caso de bancarios y caso de ATE. Eso en un 50%. Y en otro 50%, la bronca contenida que tiene la gente por salir a exteriorizar esa bronca.
Yo creo que ha sido una mitad y mitad. ¿Bronca a qué? Bronca a la situación que está viviendo. Bronca a que no puede comer, se olvidó de comer un asado. Bronca porque se olvidó de salir con la señora o los pibes a comer un cacho de pizza un fin de semana, aunque sea una vez por mes. Bronca porque el jubilado no le alcanza la jubilación, pero ni 10 días. Bronca porque los servicios no dejan de aumentar y no hay plata que alcance para pagarlos. O sea, hay muchos elementos para que la gente tenga bronca. Bronca porque escucha puteadas por todos lados. Presidente, no te pidan putear al periodismo, en putear a la oposición. Ahora los adláteres del peronismo, caso de Espert, también se dedican a putear. Del mileísmo. Sí. Los chicos de trayectoria un tanto difusa, sobre todo algunas de las chicas, salen a putear a la gente también. Bronca por todas esas cosas. O sea, la gente está contenida y lo ves en la calle. A veces te pasás por ahí a un auto medio cerquita y ya te putea porque lo pasas porque estuviste a punto de rozarlo. Sí, sí, hay malestar en la calle. Hay malestar en la gente. Entonces sí. Todo eso es exteriorizado hoy. Sí. Llama la atención, ¿no? Cómo ha dejado de importar el otro. Yo no quiero generalizarlo, porque son los que uno lee en las redes, y en las redes andan algunos, y quizás sean los menos, pero eso de si el viejo cobra poco, que se muera, no me importa, el jubilado, y el otro, y si tenés un hijo discapacitado es problema tuyo, y si te va mal en la vida, no habrás hecho el esfuerzo suficiente. Esos discursos de odio, No, lo que pasó lo que está pasando con el Garraham, que salga esta piba que no tiene cabeza, tiene un cráneo y adentro tiene mitad serrín y mitad cacho de hierro de tener, que salga a decir Lemoyne, sí. Que salga a decir los médicos, si no le alcanza la plata, ¿por qué eligieron esa carrera? ¿Por qué no elijan otra? Es una si no fuera tan trágico, da risa. No, sí. da lástima y risa, y es una diputada nacional. Sí, sí. Y estamos llenos de esa gente. Bueno, ¿y el peronismo tiene la capacidad, tiene la gente para revertir esta situación tan complicada que estamos viviendo? En mi opinión, en lo inmediato, no. No hay un líder que el peronismo nos tiene acostumbrados, como cuando surgió Cafiero, surgió Menem, ni hablar de Perón, ¿no es cierto? Perón, cosa mayor. Pero después surgieron líderes. Cafiero fue un líder importante, Menem fue un líder importante. Después aparecieron líderes territoriales, pero hoy ya no hay más líderes. Hoy ¿Néstor Kirchner? Néstor Kirchner dentro de todos, fue un líder, pero en mi opinión, no peronizado, sino kirchnerizado. ¿Cuáles son las diferencias que vos ves? Y la diferencia que yo vi que él quiso horizontalizar a la política y no verticalizar, que era el peronismo. Él quiso hacer de la política algo en la que él fuera parte fundamental. Es una opinión personal, por supuesto. Bueno, con el verticalismo, con más razón. Sería parte fundamental el liderazgo. Pero él eliminó eso para inventar una cosa distinta. Y además no nos olvidamos que Kirchner surgió por el problema serio que tenían, la pelea interna que tenía Cafiero con Duhalde. Sí. Kirchner fue un invento de Eduardo Duhalde, gran amigo mío, se lo he dicho y se lo he hecho en cara permanentemente. Y si querés mandarle este mensajito, este audio, para que se lo diga otra vez: Cabezón, te equivocaste. ¿Y sabes qué me dice él? Tenés razón, me equivoqué. ¿Lo dice? Sí. ¿Pero vos crees que la gente vivió mal con el kirchnerismo? No es, en comparación a lo que tenemos, no es que vivió mal, sino que fueron imponiendo una política un tanto amañada democráticamente. Veníamos acostumbrados a la libertad que le impusimos nosotros con la renovación, con Cafiero y con toda una dirigencia que fue creciendo al amparo de esa fuerza nueva del peronismo. Nosotros habíamos implantado una democracia absolutamente abierta, nadie se metía en ningún lado. Cafiero era presidente del partido a nivel provincial y lo fue también en su momento simultáneamente presidente del PJ Nacional,
pero no se metía en ningún distrito, ni ninguna provincia, ni ningún distrito a decir lo que tenían que hacer. Vos hablás de una especie de manipulación del kirchnerismo. Manipulación del kirchnerismo. Me hablabas de Néstor. Hoy la líder es Cristina. Sí. Hoy quedó ratificado. Sí. ¿Se ratificó el liderazgo de Cristina hoy? Sí, yo creo que hay una cosa, por más yo te decía, no la conozco a Cristina, no he hablado nunca con ella, no dejo de valorar que es un cuadro político de la San Madonna. Quizás sea el cuadro político más importante que hoy tiene el país, en todas las fuerzas políticas. Es una mujer sumamente capaz. Lo que pasa que probablemente a raíz de lo que está pasando, ese egocentrismo que siempre ha demostrado Cristina, comience a languidecer. Ese yoísmo, ese yo soy la mejor, yo soy, etcétera, comience a frenarse un poco, porque hoy la gente también demostró que responde a ella, y lo demostró con palabras de mucho cariño, no como súbditos. O sea, eso más este golpazo que ha tenido, es un golpe político tremendo. Vamos a ver cómo termina, esto es impredecible. Me parece que la van a hacer recapacitar también, y que van a perder ese egocentrismo, y que va a entrar más al peronismo que hoy vislumbró a través del discurso que se mandó a la gente. ¿Quién sería el próximo candidato con Cristina proscripta? Si no cambian las cosas, que puede pasar. Puede pasar que se la exima de prisión. En Argentina ha pasado muchas veces. ¿Quién sería el candidato? Mira, es impredecible, ¿Kicillof? Mario. Kicillof yo lo tengo, tampoco lo conozco a Kicillof. O sea, lo que te digo te lo voy a decir de corazón. Kicillof ha demostrado que es un buen dirigente, que sabe administrar perfectamente bien, que no se mete en nada sucio, porque no hay, en los años que lleva de gestión, no hay un solo reclamo de nada. Es un hombre que trabaja con mucha humildad, y, de acuerdo a mi punto de vista, creo que no hay que perderlo de vista, porque ha demostrado gobernar la provincia muy bien, ha ganado la provincia muy, pero muy bien, con 15 puntos de diferencia, o sea que demuestra ser un dirigente de fuste dentro del peronismo. Va a ser importante el resultado electoral ahora, cómo está posicionado, ¿no? Va a ser muy evaluación media. Claro, va a ser muy importante, pero primero lo que decíamos hoy, Marito, lo que conversábamos los dos, hay que ver qué pasa con la elección anticipada. Claro, si es que la mantienen. Si mantienen la elección... ¿A tu criterio? Creo que la van a mantener. Si son pero inteligentes, debería mantenerla. Debieran mantenerla. Ajá. Pero todos unidos, haciendo una lista en común, para ganar la provincia con amplitud. Ahí sí que se ganaría con amplitud. Porque es una elección en el marco de la provincia de Buenos Aires. Y ese ganar con amplitud nos traspola a octubre. Nos lleva a una victoria muy importante para octubre, donde si se mantiene esa unicidad de criterio, esa unicidad política, esa unicidad de jugar en favor de la gente y de pensar en la gente, nos puede llevar a un triunfo en octubre. Cosa que sería bastante embromado para el gobierno, porque perder una elección de medio término significa entrar en un tobogán que no sabemos qué tipo de inclinación tiene. Ya entramos en Olavarría, pero para cerrar lo nacional, ¿en qué estás en desacuerdo con este gobierno deshilachado? Dije, no, con este gobierno deshilachado, dijiste. En todo, en lo económico, en lo político y en lo social. En lo económico, porque está llevando un plan económico, vuelvo a decir, no hace falta que te lo diga vos, pero no se escucha mucha gente, no soy economista, pero si ellos creen que arreglan la economía dibujando la bajada de inflación, están equivocados. La economía se arregla si hay trabajo, si aumenta la ocupación, si se dejan de cerrar puestos de trabajo. Fíjate lo que pasa en Olavarría, Mario. Terrible. Con Cerro Negro, con AOMA, Fabi. con Las Caleras, con Fabi. El ejemplo lo tenemos acá, Ciudad del Trabajo. Se han perdido 200.000 puestos de trabajo en la época de Milei. Es tremendo. Por eso te digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ni hablar. ¿El endeudamiento te preocupa?
el endeudamiento es mucho más alto del que dicen. Es tremendo y se sigue tomando deuda. Han tomado sobre los 40.000 millones de dólares que tomó Macri, que nunca se investigaron, otra de las cosas pendientes. 48. Una 48.000 millones. Una corruptela generalizada que nunca se investigó. No sabemos qué fue de esa plata. Ahora acabamos de recibir 10.000 millones más y están a la búsqueda de más de miles de millones de pesos, más 2.000 millones que recibieron no sé de dónde. O sea, nos seguimos endeudando. La forma de hacer, creen que la forma de mantener la economía es mantener deuda. Este mantenimiento de deuda es solamente para ganancia de unos pocos, para los que tienen los dólares, no en los colchones, en las islas Caimán, las islas Seychelles, en las islas que están desparramadas en el mundo. La vez pasada, en un programa de televisión, uno de los panelistas dijo algo muy cierto. Caputo está pidiendo la plata del colchón que tienen algunos ahorristas en forma reducida acá en Argentina, que él traiga los millones que tiene declarado primero en el exterior. ¿Alberto Lestelle tiene plata en el exterior? No la tengo, lo tengo en el bolsillo. Bueno, que no te esperen a la salida de la radio. No, que no se molesten muy poquito. ¿Te enriqueciste en la política? ¿Te fue mejor? ¿Te No, fue bien? para nada, en absoluto. Hice lo que tenía que hacer en la política. Hice lo que tenía que hacer y cuando vi que era el ciclo cumplido, fui al presidente y le dije: yo, presidente, presento mi renuncia. Y el presidente teníamos una relación de excelencia con el doctor Menem. Cuando se la llevé por escrito, dice: acá fallaste en algo, no me pusiste indeclinable, así que renuncia rechazada. Y, doctor, usted nos enseñó a ser gente de bien. La gente de bien no hace falta que escriba nada. Renuncio, me voy del gobierno. ¿Por qué te fuiste? Me fui porque estaba cansado de las persecuciones que tenía. Ajá. Dentro y fuera del gobierno a raíz de los nariguetazos. Ah, mira. Vos lo denunciaste, nariguetazos sí, en la Cámara de Diputados. Sí, no, además lo denuncié en la justicia también. Uh-huh. Entonces me metí con cosas pesadas. He sido siempre muy frontal. ¿El narcotráfico está infiltrado en la política, en la alta política argentina? En la época mía no te puedo decir que no. Tampoco en alta política. Cuando yo hablé de los nariguetazos, tenía la información por escrito de la Policía Federal que estaba investigando en el Congreso de la Nación una distribución de droga, fundamentalmente cocaína, que no eran políticos, eran empleados. Pero cuando se produjo lo que se produjo, que fue algo hecho de profeso, las declaraciones mías fueron hechas en marzo del 95. Y cuando hicimos la denuncia a la justicia por lo que estaba pasando en el Congreso, eso fue en octubre del 95, 6-7 meses después. Y ahí justamente apareció la cinta grabada de los nariguetazos que me hicieron la vida imposible. Estuve durante un mes perseguido por todos lados. Era dueño de Aerolíneas Argentinas, de Loma Negra, de todos los micros que andaban en el país, de las provincias, del oro, del litio, del cobre. Bueno, me hicieron la vida imposible. Decidí, mi familia sufría muchísimo. Y claro. Tanto mi mujer como mis hijos. Y decidí irme del gobierno. Te cuento algo que no conté nunca. Al otro día me llama el doctor Menem. Yo ya estaba en mi casa, había llevado todas las cosas de la secretaría. Me dice: vení que tengo que tomar un café con vos. Me voy a Presidencia. Me dicen: vos me renunciaste a la secretaría, pero no quiero que renuncie al gobierno. Te ofrezco la embajada en Portugal. Como embajadora a Portugal. Se viene el Tata Joffre, se viene de Portugal. Así que prepara todo porque en una semana está en Portugal. Yo: doctor, vuelvo a decirle, se equivoca, tengo una sola palabra, así que no voy, me quedo acá en mi casa, porque si me voy a Portugal van a pensar que todo lo que están diciendo es verdad. Así que me quedo acá para que sigan diciendo.
ahí se terminó todo el problema. ¿No lo tuteabas a Menem? Sí, pero no es... no es oportuno acá. Sí, ¿Qué le decías? para mí... ¿Turco le decías o Carlos? Carlitos. Carlitos. Alberto, trátame de che. Olavarría, ¿te gusta cómo se está gobernando? ¿Qué le falta a la ciudad? No, Olavarría es una ciudad pujante, debiera tener ingreso propio, si se hiciera lo que se tiene que hacer con el impuesto a la piedra, o bueno, se llama de impuesto a la piedra. Tenemos un recurso que se está dilapidando por no exigir a las cementeras que paguen lo que tienen que pagar. Está bajando mucho ahora con la retracción por la obra pública. Sí, pero no he hecho la culpa al actual gobierno, hablo de hace 20 años atrás. Nosotros teníamos preparado un plan, pero claro, hablo del año 83 cuando perdí la elección, claro. Así que te fuiste, Alberto, ya es historia eso. Pero había forma para que las cementeras pagaran lo que tienen que pagar, que es mantener el espíritu de la ley, que es medir el frente de piedra, no con una declaración jurada que de tantos kilos de piedra sacaron tanta bolsa de cemento, que es como se paga. Midiendo el frente de piedra y no hay ningún margen de error. Y pagaría las cementeras un impuesto similar a lo que cobra la provincia como coparticipación federal. Claro. O sea, Olavarría podría tener 2 presupuestos, así que mira si podríamos estar bien. Hoy no lo tenemos y además tenemos una puja de poderes en donde algún militante y asiduo concurrente a los sillones de las legislaturas provinciales tiene mucha fuerza acá en Olavarría, o le dejan tener mucha fuerza. Quizá el intendente sea uno de los que tiene que soportar esa fuerza, complica un poco las cosas. ¿Puja entre quiénes? Entre algún sector de... ¿Cómo te podía decir para no...? No te animas a nombrar, no te animas a decir qué sector. Sí, tengo... Por favor, nombrar. Pero para no meter en lío al intendente, que es un buen pibe. El intendente es un buen pibe. Ajá. Creo que está poniendo mucha buena voluntad en hacer las cosas, la está haciendo con transparencia, pero está un poco apretado para hacer lo que realmente debiera hacer. En ese sentido, creo que el diputado provincial que tenemos debiera bajar un poco esa presión y dejarlo al intendente que gobernara con mayor libertad. Olavarría podría estar mucho mejor de lo que está. Es una ciudad que ha sido una ciudad, como te decía, pujante. ¿A dónde debería apuntar Olavarría? ¿Qué habría que fortalecer? Y nosotros tenemos... En salud, por ejemplo, te cuento, mirá que me puso contento hoy porque tenemos un hospital de referencia a nivel provincial, y justamente apareció la información hoy que se ha adquirido una aparatología muy importante, es una máquina dosificadora de comprimidos y ampollas. Se inauguró una sala de 16 camas días pasados, o sea, que ya venía desde la gestión anterior de Gali, ¿no es cierto? Pero digo, que sea una política de Estado la salud, ¿no? Pero te interrumpí. Eso como noticia. Que debiera ser. Lo que pasa es que el hospital tiene un personal médico y paramédico que es excepcional. Es excepcional. Muy comprometido, ¿no? Muy comprometido, muy pujante. Lo veíamos con el doctor Petrón, el otro día lo tuvimos entrevistado y hacía tanto hincapié permanentemente. No tengo referencia del actual director, sé que ha venido un poco empujado o escapado de un problema que tuvo con el PAMI, pero sí de los médicos que están en el hospital, porque mi hija está en el hospital. Claro. Si bien es cierto, está en el hospital de oncología, que es provincial, conoce bien el tema. La pujanza que tienen los médicos, los enfermeros, todo el personal del hospital es excepcional. Por eso el hospital está en esas condiciones. Pero Olavarría tiene 2 o 3 cosas. Primero, la industria del cemento. Nosotros somos los que abastecemos de cemento casi al 40 a 50% de lo que se utiliza en el país, Olavarría.
Segundo, sin obra pública ahora. Sin obra pública. O sea, ahí se tendría que trabajar más los legisladores provinciales, más el legislador nacional, que por ahora no lo tenemos, tiene que trabajar más para lograr que las cementeras pudiesen recuperar el valor de producción que tenían. Pero además Olavarría es el primer productor de cabeza de ganado de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 775.000 hectáreas. ¿Y qué debería ser? ¿Qué debería ser un gobierno? No tenemos un matadero, Mario. Un frigorífico. No te digo un frigorífico. No tenemos un matadero. Siendo el primer creador dentro de los 135 distritos de cabezas de ganado, tendríamos que tener un frigorífico modelo y no lo tenemos. Eso es una falla muy grande por parte de las autoridades municipales. Eso es culpa de las autoridades municipales y de los legisladores provinciales que tampoco pujan por eso. Y la otra cosa muy importante, que si bien es cierto, no tenemos las características de Tandil, es el turismo. Tenemos zonas, como las zonas de las sierras, que están totalmente inexplotadas. Sí. El turismo está dejado solamente para cuando salimos a dar una vuelta, encontrar que un vecino o de Sierra Vallas o de Loma Negra o de Colonia Nieva hizo una confitería en el saloncito de su casa y te tomás un té con unas tortas que hacen ellos. O sea, está sin explotar cosas muy bonitas que tenemos. Tenemos la Laguna Blanca Grande que está sin explotar. No te digo así como está, pero lo podríamos explotar perfectamente bien. Tenemos una de las pocas ciudades que tiene un arroyo de magnitud que surca la ciudad de punta a punta. Al sur de Olavarría, el arroyo está impecable. En la época nuestra, en el 83, teníamos un proyecto para comprar donde está el Salto de Piedra, 3 hectáreas, para hacer ahí un balneario provincial. Con 3 hectáreas solamente. Bueno, hay un camping en Colonia San Miguel, pero en Parque Sur o Parque Norte no hay camping. No hay nada, absolutamente nada. Ni mesitas para hacer una pero parrillada. Mario, vos vas a Tapalqué, al balneario de Tapalqué. Y es una hermosura, es una cosa chiquitita, es una belleza. Sí. El de Azul lo mismo, acá no tenemos nada de eso. O sea, turismo. Yo no digo que el turismo debiera ser lo que es Tandil porque es inigualable. Claro. Pero está absolutamente sin explotar. Sierras Vallas está bien. Bueno, entonces, impulso a las cementeras, un frigorífico y el turismo. Sí, exactamente. ¿Está la Cámpora en Olavarría, gobernando? Está gobernando la Cámpora en Olavarría, lamentablemente. ¿La Cámpora es peronismo? ¿Cómo lo ubicas? No. Máximo Kirchner, bueno. La Cámpora es puestismo. Es puestismo, nada más. Están ellos para usurpar lugares y para nombrar a todos los que puedan en cada uno de sus pueblos donde están. Pero vos no ves que hay jóvenes que van genuinamente a apoyar y a hacer actividades sociales y culturales y que digamos... No los veo. ¿Comprometidos con el país? No, acá en Olavarría no los veo. Acá en Olavarría los veo que están ocupando cargos en el hospital, ocupan cargos en PAMI, ocupan cargos en IOMA, ocupan cargos en la región sanitaria. O sea, se encargan de eso, de meter gente en puestos nada más, exclusivamente. ¿Y esa no será una forma de gobernar también? ¿Tener gente leal en sus lugares? No, para mí no. Para mí no, porque esta es una forma de mostrar a la gente que la dirigencia que propicia esta forma de hacer política, lo único que le preocupa es cómo colocar a sus amigos o a gente que lo obedezca para tener bastante cuerpo político y no los pone para resolver los problemas a la gente. Y la gente de eso se da cuenta. Y se dio cuenta cuando utilizó el tema de la casta, que ahora la casta más grande es Milei. Cuando utilizó el tema de la casta, Milei, que lo utilizó bien, justamente fue viendo y pensando en lo que estamos hablando ahora. Se fue tanto de mambo que ahora la casta es Milei, ¿no? Está bien. Ahora,
tiene cuerpo, tiene volumen la Cámpora. ¿No lo ves como necesario para gestionar esa unidad que vos planteabas que debe tener el peronismo? Sí, sí. O sea, ¿la Cámpora adentro o la Cámpora afuera? No, la Cámpora adentro. La Cámpora forma parte de esa, te diría, fragilidad dirigencial que tenemos hoy, de decrepitud dirigencial. Hay jóvenes, hay chicos, donde pueden surgir futuros líderes, pero les tienen que dar libertad y tienen que trabajar políticamente como corresponde, no ocupando cargos solamente. La Cámpora tiene cierto sector que puede surgir una dirigencia interesante. Por eso digo, si esto lo tomaron en cuenta, lo que pasó hoy, la Cámpora tiene que estar adentro. Pero no la Cámpora con un Máximo usurpando el PJ provincial cuando no es ni siquiera vocal suplente en Santa Cruz, su propia provincia. Eso es un robo directamente, una usurpación. O sea, la Cámpora lo que tiene que hacer es, si quiere hacer las cosas como corresponde, llamar a elecciones en tiempo y en forma al PJ de la provincia de Buenos Aires y dejar que todos participen con absoluta libertad. Y no como hicieron atropelladamente en un congreso nombrada a dedo una junta, yo diría, rebuscada, que es la que maneja un PJ que hoy en la provincia no sirve para nada. Bueno, contundente, Alberto. ¿Estás con ganas de hacer algo en política? ¿Estás retirado? No, estoy con ganas de hablar, un analista. De exteriorizar la bronca que uno puede tener por las cosas que ve y de seguir pensando en voz alta, Marito. Pero ya cumplí mi ciclo, lo tengo recumplido. Uh-huh. Ya estoy en la edad de regalarme un tiempo para mí, a mis nietos, a mis hijos. Ya mis hijos sufrieron mucho con lo que yo hice en política y por mi forma de ser. Soy un calentón sin solución de continuidad. Así que lo que me queda ahora es, sí, conversar con amigos como vos. Visitar radios. Amigos de la historia. amigos de... Te agradezco mucho. Y amigos de verdad. Alberto, ¿te reconoce la gente en la calle? Sí. ¿Sí te reconoce? Sí. Bueno. Eso es... Ayer lo hablaba con un amigo que me decía, Alberto, hicimos tantos años política y no rescatamos nada. Y le digo, discúlpame, viste, soy medio grosero a veces. Cuando salís a la calle te putean a vos. No, dice, al contrario. ¿Y a vos te parece que no rescataste mucho? Claro. Acá en Olavarría me conocen todos. Yo voy a Carrefour los días que hay precios buenos. Claro. Y si no voy a Chango Más, y agarro mi changuito y hago mis compras. Salgo a tomar café a los cafés clásicos de acá de Olavarría. Converso con todo el mundo, y cuando voy a Buenos Aires, en estas oficinas que todavía mantengo, y salgo a almorzar o a comer un cacho de pizza o a cenar, lo que tengo de la gente, no, tampoco voy a ser tan tonto de decir que se me vienen a muchar, claro. Pero el que me reconoce siempre tiene alguna palabra de aliento. Bueno, muy bien. Así que la vida va transcurriendo tranquila, Alberto. Sí, con mucha tranquilidad, por suerte y gracias a Dios. Perfecto. La verdad que ha sido un gusto, se nos terminó el programa, creo que fue una charla muy interesante, una voz de tanta experiencia y de los niveles altos políticamente que has ocupado en la Argentina. Me parece que es importante escuchar, no tirarlos por la ventana a los viejos, ¿no es cierto? No. Supongo que todavía seguimos siendo de utilidad, por lo menos para algo servimos. Pero sin dejar de reconocer que el almanaque pasa. De todas maneras, la ciudad ha crecido mucho, la ciudad ha crecido mucho. En estos últimos 20 años. Muchísimo. ¿A quién rescatás como intendente de los últimos, de la democracia para acá? ¿Quién fue un intendente? Te le puse difícil, a Helios Echeverri. A Helios. Uh-huh. A Helios Echeverri. Uh-huh. Y remarcás Helios. Sí, Helios Echeverri. José, un buen pibe, pero el hijo de José, el hijo de Helios. Uh-huh. Pero buen pibe, buena uh-huh. persona, uh-huh. muy buena persona. En general han sido todos buenas personas, pero no alcanza para Olavarría ser una buena persona. Helios hizo cosas importantes, podría haber hecho más. Uh-huh.
se quedó un poco, pero hizo cosas importantes. Bueno, estuvo 20 años también, ¿no? Estuvo 20 años. Creo que en esos 20 años podría haber hecho mucho más. Alberto, muchísimas gracias, gracias. Marito. Después de 40 años, esperemos que no pasen 40 años más para 40. charlar. Si pasan 40 nos vamos a encontrar en otro lugar, medio alejado de la Quizás ciudad. estemos mejor. Más tranquilo seguro. Gente, gracias por acompañarnos. Hemos estado charlando con Alberto Lestesi durante una larga hora, tocando todos los temas, nacional, internacional y local. Y mañana a las 4 de la tarde vamos a estar de nuevo. Gracias Samuel Riveros, gracias Ezequiel García en la producción, gracias a todos.